De repente han pasado muchas cosas en el mundo, ¿eh? O sea, el mundo ha explotado en cuanto a demografía, los recursos se van agotando, el cambio climático efectivamente está produciéndose, es muy difícil controlar ese cambio climático. En este momento empezamos a entender todos que no había que esperar, había mucha gente que parecía que estaba esperando salir de algo o que apareciera algo nuevo. Yo creo que ya todo el mundo ha entendido que estamos en una nueva realidad. Se trata de un cambio de paradigma, como todos sabemos, pero también de un marco regulado y muy exigente para cambiar sobre todo la eficiencia energética de los edificios, pero junto con esta eficiencia mejorada hay que abordar también la regeneración de edificios, de barrios y de ciudades. Hasta ahora la sostenibilidad se planteó como un requerimiento, como un condicionante material o moral. Cuando reaparece el concepto de sostenibilidad, no es tanto una innovación, una aportación nueva, sino es la recuperación de algo que tradicionalmente había estado implícito. Tradicionalmente la arquitectura, la agricultura, las actividades humanas habían sido sostenibles. Seguramente a partir de la industrialización y de la modernidad desaparece o se diluye ese planteo implícito y requerimos ponerlo sobre la mesa de forma explícita desde hace 2 o 3 décadas. Yo creo que lo que ha vuelto a traer la arquitectura sostenible nos ha vuelto a la razón, a pensar de que en cada lugar no se puede hacer la misma arquitectura, que según qué lugar los materiales, el clima, la orientación, etcétera, tiene que ser tenido en cuenta y que los edificios tienen que ser capaces de responder a esto. Desde el punto de vista de promotores, de ciudadanos, de los propios profesionales, realmente hay una conciencia realmente mucho más elevada que años atrás y que yo diría que ha pasado ya la fase de puro maquillaje o de moda que quizá en el principio podía llegar a tener una digamos, arquitectura sostenible simplemente como una etiqueta más, ¿no? Pero debemos huir también de algunas referencias muy ligeras, ¿no? que tiñen de verde cualquier cosa o que tiñen de sostenible cualquier cosa. Estos términos, a base de utilizarlos muy a menudo, pierden profundidad y yo creo que debemos recuperar el origen y la raíz de las cosas, ¿no? Ser radicales en ese sentido. Nuestra aportación debe de ser exigida, pero también debe de ser explicada pedagógicamente para que se comprenda el cambio, ¿no? Vamos a pasar de construir museos, a veces Guggenheims, a regenerar barrios, a veces la mina. Estoy convencido de que en estos momentos la arquitectura sostenible o el concepto de sostenibilidad aplicada a la arquitectura ha llegado para quedarse. El edificio es un edificio de viviendas universitarias. Ya son 4 años que el edificio está construido y nosotros pues estamos bastante contentos del resultado porque hemos conseguido crear un ambiente mejorado, estrictamente con estrategias pasivas y por lo tanto una aproximación a lo que para nosotros sería una arquitectura contemporánea pero de identidad mediterránea. El otro tema, digamos, vertebral del edificio sería que creemos que hemos conseguido un edificio, lo que decimos un edificio feliz, en el sentido de que permite de forma muy abierta una libre apropiación del espacio por los estudiantes y donde la arquitectura predetermina muy poco y deja reconfigurar y usar el edificio de una manera muy libre. La sede de Coca-Cola está situada en la M40 de Madrid. Realmente el concurso que tuvimos la suerte de ganar, un concurso anónimo, planteaba eso, que era una sede abierta al mundo y que enseñaba un corazón
algo así como un corazón sofisticado, un corazón luminoso, un corazón brillante. Y el contraste está en que ese corazón abierto, donde están los creativos, ensayamos una tecnología en vidrio de 3 tipos de serigrafía, con interior y exterior, que se producían corrientes de aire verticales y horizontales, apoyándose en una especie de castillo de naipes de vidrio y que producía esa protección solar en la peor de las orientaciones, en la orientación de más ruido, de una manera bastante exitosa. El proyecto que hemos presentado es la sede para el mercado de las telecomunicaciones en Barcelona, en el distrito 22 Arroba. Desde una perspectiva de sostenibilidad, nos gusta explicar un poco el concepto de sostenibilidad lógica, vinculado a diversos conceptos. Primero, la sostenibilidad de la localización del edificio en el ensanche Cerdá y el aprovechar la propia ciudad. En lugar de pensar en una ciudad que crece desparramándose por territorio, ocupando más suelo y creando más problemas de transporte, reutilizar la ciudad que ya tenemos. El segundo concepto versa sobre los edificios preexistentes. El distrito 22 Arroba está lleno de edificios textiles, de antiguas fábricas de principios del siglo XX, y en la sede aprovechó una de estas naves para utilizarla, restaurarla y poner parte de sus servicios. Pero al mismo tiempo se convierte en un edificio nuevo que vincula lo nuevo y lo viejo, la modernidad y la tradición. Quisimos vincular la imagen del edificio, la marca, la parte icónica que podía tener este edificio, con la sostenibilidad y la protección solar del edificio. Son una serie de lamas que lo protegen de la insolación, que es muy dura en nuestra ciudad, y esto sería a la vez la imagen del edificio, y ellos lo convirtieron en el símbolo y en el icono, explicando que la forma del edificio eran como unas ondas que subían hacia el cielo, casi como una bobina de cobre, como si se tratara de los cables o las ondas de la comunicación. El edificio es el campus Repsol, que es la sede corporativa de Repsol, la compañía petrolera en Madrid. Es un edificio, claro, de oficinas, un edificio grande de 70 y tantos mil metros cuadrados sobre rasante, un edificio que, claro, va a tener un tráfico de personas muy grande, ¿no? De lo que estamos más orgullosos en este proyecto, yo creo que al final la economía de medios con los que está resuelto el proyecto. Es decir, al final con una tipología edificatoria muy simple, muy sencilla, muy convencional, como es un patio de manzana con un jardín en sombra interior, y luego mediante la repetición de un único elemento que es un marco rectangular que es la estructura del edificio, que se repite sistemáticamente de una manera modular a lo largo de todas las fachadas del edificio, hemos resuelto muchísimos temas, ¿no? Hemos resuelto, por un lado, obviamente es un marco estructural, resuelve la estructura del edificio, también es el principal elemento generador de sombra de la fachada, ¿no? Es ese elemento como sostenible, completamente pasivo, creando un edificio, pues yo creo que con una muy buena imagen, con un sistema estructural muy eficiente y por otra parte con unas cualidades en cuanto a consumo energético muy buenas, como se ve con la certificación LEED Platino que le han dado, ¿no? The project was about an office building that houses the administration and a branch of a major private bank in Greece. The main bioclimatic feature of the design was the creation of a patio, of an atrium, within the central part of the building. So it's kind of a long street running parallel to the facades of the building, which really divides the building into parts, two narrow buildings. So this patio, this inner street, is the whole heart of the building. It houses the circulation, the reception amenities, the cafeteria, the break areas,
So it's really the heart, the public space of the building. Un edificio muy grande en una ciudad donde la arquitectura es más modesta, más cotidiana, ¿no? Por eso nos hundimos un poco en algunas funciones que no requerían demasiada luz, aunque los patios llegan hasta iluminar y ventilar el segundo subsuelo. Lo partimos en 6 unidades, 6 edificios, aunque hay elementos que lo hacen unitario. Creamos un elemento central en la arquitectura que es lo que llamábamos la Rambla. Con eso conseguimos, por un lado, una escala bastante aceptable para un edificio tan grande y, por otro lado, un uso muy activo, donde esta calle es un poco donde vemos la actividad del hospital en todo momento. Está dentro del hospital, que está ingresado, pues su relación no es con el tamaño grande del hospital, sino que es básicamente con una plaza que está delante, con un pequeño jardín, ¿no? De forma que su relación con el hospital es una relación doméstica, no con un gran edificio. En nuestro caso, hablamos de un edificio de oficinas, que es la sede de la firma de ingeniería IDOM. Y quizás el punto más interesante para nosotros en esta obra es la experiencia de haber activado la estructura y de haber pasado, digamos, dentro del mundo del aire acondicionado, el ahorro de energía y la eficiencia energética, pues a un concepto diferente, fruto de esa decisión. Prácticamente podemos decir que hemos anulado el aire acondicionado, es la propia estructura la que nos aporta el frío y el calor, y en cuanto al aire pues nos limitamos simplemente pues a renovar, fruto también del propio clima de Madrid, que nos hace aprovechar la temperatura nocturna de Madrid para enfriar la estructura en verano prácticamente gratuitamente. Y esto también ha sido una de las sorpresas, es la combinación, digamos, de confort y ahorro energético al aplicar la tecnología de activación de la estructura. The project is called the Manchester Metropolitan University Business School and Student Hub. It's a 24,000 square metre higher education building. And I think the thing that we're most proud of with the project is really the holistic response to the sustainable issues. We've thought very hard about how each of the main components of the building can work in the most sustainable way. So we have the frame, which has the cooling for the building, so lots of passive measures. So we've linked the frame to boreholes in the ground to give cooling. But also the facade works extremely hard to manage solar gain, but to manage it in a poetic way. So it's not just about a very scientific methodology, it's about an experiential methodology as well. So we feel that even though it's a big box scheme and it's a sealed environment, we've created a very natural, comfortable feeling environment with low energy underpinnings. So those are probably the big wins on the project that we're very proud of.
here today to talk about the Kresge Foundation headquarters. I think was most successful about it. A process that was developed with our office and then with the board of directors of the Kresge Foundation headquarters. And we eventually came up with a list of 43 different sustainable strategies. And what the board asked us to do was evaluate each strategy with idea number one: does the strategy contribute to a healthy planet? Second of all, they were very rigorous in the sense that we should not do anything that was just done for appearance. And then last but not least, they gave us a generous budget, but they made it clear that we had to integrate everything together in a way that worked with that budget. So I'm really proud of the process that we went through, and I think the result is a design that is beautiful. And by the way, the board of directors really cared about beauty, and it's a building that where every strategy is integrated into a whole. Hoy hemos presentado el Bulli Foundation. Del Bulli Foundation se saben muchas cosas, se conoce el proyecto, se conoce a Ferran Adrià, se conoce al equipo. Probablemente lo que no se conozca es la fórmula que hay detrás de este proyecto. La sostenibilidad de este proyecto es que un restaurante se convierte en una fundación. Esta fundación, que es una familia, es una fundación privada, decide hacer público el legado del Bulli. Creen que lo mejor que hay que hacer ahora es una donación a la Generalitat de Cataluña, al país. A partir de esta donación se crea un proyecto de arquitectura, sostenibilidad de máxima integración en el Cap de Creus, entendiendo las lógicas internas de este paisaje, qué energía, qué partículas, qué ciencia, qué naturaleza, qué biodiversidad, pero también qué movilidad es necesaria de las personas, de los coches, qué impacto de turismo tenemos ahora en el Cap de Creus. Todo esto hacia un proyecto que ha de acabar siendo un proyecto de país que tendrá un impacto en el territorio, un impacto económico, un impacto social, un impacto medioambiental, todos ellos impactos positivos. Si somos líderes en arquitectura y somos líderes en cocina a nivel mundial, imaginaros en un proyecto como el Bulli Foundation si tenemos que tener un impacto positivo, ¿no? Lo más importante es que nosotros seamos felices. Si somos felices nosotros, se transmite a la gente, ¿no? El papel que debe jugar la industria es un papel fundamental, pero partiendo desde la base de investigación y desarrollo, desarrollar productos, pensar en que hay que partir de la base de que el producto pueda acercar a los objetivos. El papel básico es ese, el de poner todo el potencial en cuanto a desarrollar sistemas constructivos nuevos, innovadores, el oír un poco el de siempre se ha hecho así, porque eso es lo que nos ha hecho llegar a tener que plantearnos un cambio en cuanto a la sostenibilidad. O sea que, por un lado, necesitamos que la legislación nos apoye, luego mucho I+D, que la industria está trabajando en eso, que los técnicos, arquitectos, prescriptores se formen y se actualicen en las nuevas normativas y directivas europeas, y sobre todo que haya una difusión y sobre todo financiación, claro. En una época de creciente empuje de esa economía, de esa sociedad colaborativa, en la que muchísimas instituciones, muchísimas personas a título individual están dispuestos a aportar conocimiento, a prestar servicios y demás. Entonces, no hay ningún sector de la actividad industrial o de la economía en general
que no pueda beneficiarse de esa fuente de conocimiento para mejorar los procesos, para mejorar las prestaciones de los productos. Pues esto está llevándonos a crear pues, nuevos negocios, nuevos desarrollos de negocios que las empresas hasta ahora pues, no habían explotado, porque hasta ahora pues, era todo obra nueva, no merecía la pena rehabilitar, pues se ganaba muchísimo más dinero con la obra nueva. Entonces, pues nos estamos enfocando más hacia ese mercado de rehabilitación con criterios de sostenibilidad, y entonces esto pues, es interesante. En general la industria tiene mucho que decir en términos de sostenibilidad, ¿no? De construir de forma mucho más sostenible. O sea, vamos de la mano de los arquitectos, o sea, vamos unidos. Los arquitectos somos profesionales de eso. Nuestro trabajo profesionalmente es prever y acompañar a la sociedad en imaginar ese futuro y construirlo. Yo creo que ese reto no es una cuestión de optimismo o pesimismo, es que es consustancial a la profesión de arquitectos y a la naturaleza humana. So I think we're making a lot of progress, and I think you're going to start to see that have an effect, and I think architects have really been leading that movement. Yes, we can talk about sustainability, but are we sustaining our current extravagance, or do we need to go one step further and consider simplifying our lives and simplifying our environments? En este sentido, digamos, aún no podríamos ser optimistas porque, digamos, todo el mercado de la construcción está muy orientado a la eficiencia y no a la reducción de la demanda. Sin embargo, el mensaje positivo es que hay mucho por hacer. En España hay muchísima arquitectura, un patrimonio edificado, un parque edificado extraordinario que hay que rehabilitar, y entornos ciudadanos, entornos urbanos y viviendas de gente y espacios donde vive la gente que hay que mejorar. Muchos de los clientes que en estos momentos están abordando nuevos proyectos tienen la sensibilidad preparada o están esperando respuestas en este sentido. Por tanto, es un momento histórico, creo que se suma a una crisis total de modelo, de sistema, pero o sí, como la educación lidera y la educación va por delante, si tenemos conocimiento, talento, que este país lo tiene, seremos pioneros y internacionalmente ya lo estamos siendo, ¿no? Estar dentro de la edificación hoy en día, en ese momento, es un momento de compromiso y de interés muy especial, así lo siento. Yo creo que si queremos hacer las cosas bien, podemos hacerlas bien y podemos hacerlas sostenibles y duraderas. Yo, digamos, me añadiría este lema que se va generando de que la arquitectura o es sostenible o no será. La sociedad está preparada y los técnicos también. Nos alineamos y vamos, adelante. Yo de verdad me gusta pensar que sí que lo conseguiremos. Yo creo que sí, pero por eso, porque yo confío mucho en la ciudadanía en general, o sea, confío mucho en todos nosotros, yo creo que sí que se puede hacer.